Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Un día más comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup o inversor. Y lo hacemos como siempre, trayendo, localizando para ti las mejores herramientas y las claves para superar cualquier obstáculo y triunfar con tu empresa. Ya sabes que siempre te digo que a emprender, que a ser empresario no se aprende en la universidad, se aprende con la experiencia de los que ya lo han vivido, conociendo sus historias de éxito y sobre todo sus errores. Por eso este programa lo hacemos empresarios y emprendedores como tú, de carne y hueso, que hablamos tu mismo idioma y que te acompañamos si quieres lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Con 11.100 startups que emplean a 140.000 personas, España se erige en la cuarta potencia europea en empresas emergentes. Que el ecosistema emprendedor es el protagonista de la mayor revolución tecnológica y de sostenibilidad es una realidad. Impulsar y apoyar el ecosistema y su efecto multiplicador en el mundo es el objetivo de todos los que formamos parte de él, porque tenemos en las manos una gran responsabilidad: transformar la economía y crear un tejido empresarial estable y sólido para las generaciones venideras. Este es el sueño y el empeño de la que os habla y seguro que de muchos de los aquí presentes. Pero esta transformación no es posible sin un acuerdo adecuado y completo de financiación. Corren tiempos difíciles para todos, pero desde luego para el emprendedor que persigue sus sueños y al que se le cierran las puertas una y otra vez, pues mucho más difícil. Y por eso hoy te hemos preparado un programa muy especial. Un día más salimos del estudio para estar más cerca de vosotros, escuchando y dando voz a vuestras peticiones. Nos encontramos retransmitiendo este programa en el emblemático edificio de Telefónica de la Gran Vía madrileña. Estamos en Guaira, el mayor hub de innovación abierta de España, que reúne a las principales empresas, startups e inversores del sector, con un público estupendo que nos acompaña aquí en directo, al que agradecemos su presencia y al que abrimos también estos micrófonos, claro que sí. Y de la mano de nuestros colaboradores y expertos, junto con los que nos hemos propuesto demostrar que existen soluciones de financiación alternativa para startups en momentos y en tiempos difíciles. Vamos a empezar ya mismo conociendo a los invitados en esta mesa de debate que nos van a poner en contexto cada uno en su área, en su especialización, y luego abriremos la mesa a preguntas, porque lo importante hoy aquí es que nos llevemos todas las respuestas y un montón de soluciones que nos permitan entender y componer la mejor hoja de ruta de financiación posible para nuestras empresas. Y es que solo conociendo todas las alternativas de financiación y todo lo que el mercado ofrece, es posible componerla. Capital riesgo, private equity, corporate venture capital, venture debt, venture builder son algunos de los vehículos de financiación que existen actualmente. Pero ¿cómo sabemos cuál es el mejor para mi proyecto o qué ventajas me ofrece uno frente a otro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué entorno legal es el adecuado? Vamos a tratar de responder hoy a todas estas preguntas con nuestros expertos, que paso a presentar. Un poquito de música antes. Saludo a Paloma Castellano, directora de Guaira Telefónica, el hub de innovación abierta de Telefónica, creado en 2011. En estos 11 años, la compañía ha invertido 65 millones de euros en más de 800 startups. Hola, Paloma. Hola, buenos días. Buenas tardes, Marilo. Tenemos también a Lourdes Ayala, es socia y dirige el departamento de Venture Capital y M&A de Madrid, de Berenberg, el despacho internacional de abogados de referencia para el ecosistema emprendedor, con más de 20 años asesorando a fondos e inversores de Venture Capital nacionales e internacionales, Business Angel y startups en todas las fases de desarrollo. Bienvenida. Muchas gracias, Marilo. Tenemos con nosotros a Cristi Teis, director ejecutivo y especialista en Venture Debt de BBVA Spark,
la iniciativa de BBVA para apoyar a las startups, pero además conoce muy bien todas las fórmulas del Venture en todas sus modalidades porque ha trabajado en todas ellas, ¿verdad, Cristi? Sí, es verdad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Contamos con Mila Valcárcel, cofundadora y managing partner de eTable Adventure, una de las 3 principales aceleradoras mundiales de agri-food tech del mundo, y que hace un año lanzaba eTable Evolution Fund, un vehículo de 50 millones de euros para invertir en startups de food tech en fase semilla y series A, principalmente en Europa y Latinoamérica. Muy buenas, Mila. Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Rodolfo Carpentier, inversor y business angel, el padre de los negocios de Internet en España, es presidente de DAD, incubadora de Internet de alta tecnología, y el mentor y consejero que todo emprendedor quiere a su lado. Muy buenas, Rodolfo. Muy buenas tardes, Mariló. Encantado de estar en un sitio como Guaira, que estuve desde el inicio. O sea, que lo inauguraste tú, me decía Paloma. Imagínate. Que contamos también con Pablo Fernández, cofundador de ClickArs, un reconocido caso de éxito del ecosistema español que en tan solo 5 años consiguió facturar más de 500 millones de euros, adquirida después de la salida a bolsa por Stellantis. Es fundador también de Clickalia, que recaudó 460 millones de euros, la mayor ronda de financiación de una startup española, y es inversor reconocido. Muy buenas, Pablo. Un placer, Marilo, estar con vosotros. Y contamos con Miguel Moneo, que es inversor, business angel, CEO del Campus 360 Group, experto en mercados financieros y financiación alternativa y en la elaboración de hojas de ruta de financiación. Buenas tardes, Marilo. Buenas tardes a todos, un poquito de música y comenzamos. Una parrafada y ya no hablo más, ya habláis solo vosotros. Qué bárbaro. Venga, vamos, Paloma, todo tuyo. Pongo en contexto. Telefónica en 2011 dio un paso adelante en la idea de apoyar a los emprendedores con la creación de Guaira. Hoy, 11 años después, Guaira se ha convertido en un espacio de encuentro donde la innovación y el ecosistema emprendedor confluyen. Desde entonces, la compañía ha invertido un total de 65 millones de euros en más de 800 startups que han supuesto la creación de 10.000 puestos cualificados. Saludamos a Paloma Castellano, directora de Guaira Madrid. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Mariló. Antes de nada, darte las gracias por hacer esto aquí. Mira que hemos hecho cosas a lo largo de estos 11 años en este espacio, que para nosotros también tiene muchísimo valor de conexión, y es la primera vez que hacemos un programa de radio. Bueno, entonces, oye. Pues me alegro que sea con nosotros, con Negocios de Carne y Hueso, que es el programa de los emprendedores y del ecosistema. Así es que, pues gracias sobre todo por prestarnos y cedernos este espacio tan estupendo. Encantadísima, y de nuevo muchas gracias. La verdad es que es muy ilusionante, ¿no? Y ver además, haber coincidido aquí con Rodolfo, porque sí que es cierto que es, bueno, que es un referente de ecosistema y que estuvo aquí desde el momento cero apoyándonos, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que hicimos en Guaira desde el principio es reconocer humildemente, desde el punto de vista de Telefónica, que para abrirnos una iniciativa de innovación abierta, que no teníamos perfiles emprendedores dentro, claro, ¿no? Y que teníamos que aprender de la gente que sabía, de emprendedores, de inversores que estaban ahí fuera. Entonces yo creo que conseguimos juntar un buen grupo de gente que nos ayudó a lanzar esto y que son grandes amigos y siguen colaborando con nosotros. Bueno, pues 11 años, todos esos amigos han creado un ecosistema que es conocido ya a nivel mundial. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución de estos 11 años? ¿Con qué te quedas, Paloma? Pues la verdad me quedo con la gente, ¿no? Con cómo ha evolucionado un poco o sea, yo al final he juntado muchos amigos aquí, ¿no? He conocido a muchísima gente maravillosa a lo largo de todos estos años. Hemos visto crecer muchos negocios, hemos visto otros que no han ido tan bien, pero en general lo que hemos visto ha sido el cambio en España en el ecosistema emprendedor, ¿no? Yo creo que Guaira al principio estábamos mucho en generación de ecosistema, no había prácticamente business angels, o sea que hay referentes, ¿no? Sí. De los que estaban desde el principio, pero no había tantos. A los nuevos, a los nuevos que entraron un poco más tarde. O sea, no había cultura emprendedora, no había cultura no emprendedora, ¿no? De emprendimiento digital, no había tanto negocio. Ahora mismo tenemos una gran industria alrededor del emprendimiento digital, somos el 4º país en Europa. El año pasado creo que fuimos la economía del sur de Europa que más creció en inversión, o sea, pasamos de más de 1.000 millones de euros a más de 4.000 millones de euros, o sea, multiplicar por 4 prácticamente en un año de inversión en startups españolas, y eso es pues porque al final hay talento,
hay cultura, hay gente que ha pasado por ese camino, que está ayudando a otros a recorrerlo. Entonces es muy bonito ver este cambio. Desde luego que sí. ¿Qué ha supuesto para una corporación como Telefónica estar cerca e ir creando este ecosistema emprendedor? Yo creo que nos ha transformado a todos, no solamente a la gente que hemos estado directamente implicados con el proyecto, sino a toda la organización. Telefónica ha cambiado muchísimo. Hemos incorporado startups a nuestras propuestas de valor a cliente. O sea, tenemos pues casos como, pues a mí uno de los ejemplos más claros de cómo empieza a funcionar esto es Solar 360. Telefónica ahora mismo está vendiendo placas solares. Tenemos una joint venture con nuestros amigos de Repsol, que ya es una iniciativa de colaboración en sí misma, pero es que la empresa que está sustentando toda la parte tecnológica de todo esto es una startup invertida por Guaira y sin Solar, ¿no? Entonces, cuando ves esas dos corporaciones confiando en la tecnología de una startup española para lanzar un producto a mercado masivo, dices, oye, esto hace 10 años no sé si hubiese pasado. ¿Hay sectores que veáis desde aquí que están despuntando? ¿Hacia dónde creéis que va? Bueno, yo creo que hay revoluciones en todos. La tecnología se ha ido abaratando, hay mejor acceso a medios, mucho más conocimiento. Vemos como cosas que parecían impensables hace años, ¿no? La inteligencia artificial permea ya en todos los sectores productivos, ¿no? Estamos viendo también pues, una conectividad masiva en todas partes, estas industrias 4.0. También yo hablo desde un punto de vista más de Telefónica, ¿no? Que está bastante diversificada, pero invertimos en cosas que tienen que ver con lo que hacen nuestros clientes. Entonces, a mí me gusta pues, la aplicación de la ciberseguridad. Hemos lanzado muy recientemente también una iniciativa alrededor del ecosistema de seguros, ¿no? Con el equipo de Telefónica Seguros, dentro de Telefónica, pues nos han dado capital para invertirlo y revolucionar un poquito más, ¿no? el sector de Insurtech. O sea, hay oportunidades en todas partes. En todas partes, en todos los verticales, en todos los sectores, claro que sí, ninguno se queda fuera en este momento. En el tema que nos ocupa hoy, el tema de la financiación, ¿qué dificultades de financiación crees que tienen las startups que comparten el espacio de Guaira? ¿Qué os comparten? Bueno, yo creo que el mercado está divertido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Venimos de un año de una bonanza terrible, ha cambiado el escenario macro bastante. Creo que los fondos de capital de riesgo están siendo un poco más cautos, ¿no? a la hora de invertir, ha habido una corrección de valoraciones en mercado. Entonces, yo sí que diría que los buenos proyectos siguen encontrando capital para ser financiados, pero ahora, pues bueno, con valoraciones más contenidas, estamos todos los fondos de inversión yendo mucho a fundamentales, ¿no? Como que el nivel de exigencia ha subido un par de puntitos, como poco. ¿Qué busca el fondo de inversión de Guaira, de Telefónica? Bueno, nosotros, al ser un fondo corporativo, tenemos una mezcla, ¿no? Desde buscamos rendimiento financiero, como cualquier otro fondo de inversión. O sea, tenemos que devolver valor a nuestro accionista, que en este caso es Telefónica, y valor financiero, pero también tenemos la suerte de poder trabajar también con empresas para ayudarles a desarrollar negocio con Telefónica. Al final, yo defino Guaira como un catalizador de innovación, como una manera de llevar esa innovación de las startups a nuestros clientes, que lo perciba el cliente y que acabe en sus manos, ¿no? Entonces, tenemos que devolver en estas dos vías. Bueno, pues profundizaremos ahora en este fondo, pero vamos a saludar a nuestro siguiente invitado en la mesa. Y es que solo en 2021 surgieron en Europa 86 nuevos unicornios. España es el quinto país europeo con mayor número potencial de estas startups que antes de salir a bolsa superan una valoración de 1.000 millones de dólares. Lo habitual para financiar estos crecimientos es recurrir al Venture Capital, el capital riesgo, pero esta no es la única herramienta con la que cuentan los emprendedores para financiar el crecimiento de sus empresas emergentes. El Venture Debt es una fórmula de financiación alternativa al capital riesgo que se posiciona fuerte para impulsar el ecosistema startup. Vamos a conocer las diferencias entre ellos y las ventajas y desventajas de elegir una frente a otra. Cristi Teis es director ejecutivo y especialista en Venture Debt en BBV Spark y un gran conocedor de las distintas fórmulas, ¿verdad, Cristi? Sí, gracias, es verdad. Pero diría más, perdón, diría más que es complementario, no es alternativo
per se. Entonces nosotros Eso estamos es lo que siempre, queremos descubrir. Exactamente, entonces es una fórmula al final no es tan nueva, en Estados Unidos ya existe hace muchísimos años, pero aquí en España no tanto. Entonces aquí creo que con BBVA Spark, bueno, no hemos hablado de BBVA Spark todavía, Sí, pero... te iba a preguntar, no me da ni tiempo. Es que no me ha dado ni tiempo, Cristi, pero directamente, ¿qué No, hacéis de BBVA Spark? Vale, de BBVA Spark, al final tenemos que hacer un poco un overview de todo esto. Sí. Se trata al final de una idea que nació hace un año, más o menos, una idea loca de intentar de hacer todo para las startups. Y desde ahí, desde el minuto uno, tuve la gran suerte y honor de estar con gente puntera y montar al final una nueva banca para empresas innovadoras de alto crecimiento. Simplemente un banco para las startups. Un banco para las startups. Sí. Chicos, eso nos suena muy bien a priori, porque Totalmente, banco, totalmente, banco y startup ya sabéis que están un poco peleados. Totalmente. Estamos aquí en ello. Es verdad, es verdad. Y tienes absolutamente razón. Es por eso queríamos hacerlo muy bien desde el principio. Entonces, estamos principalmente mirando startups como modelo de negocio escalable y basado en tecnología. Sí. Y hemos hecho la cosa muy diferente porque no queríamos hacer otro, no sé, vale, vamos a hacer banco para startups, pero después no hay un follow-through. Entonces, necesitamos Nos llenamos la boca de decir banco para Totalmente. startup y luego no hay nada. Totalmente. Entonces hemos creado una cosa muy, muy chula, creo. Una oferta totalmente holística para las startups. Da igual en qué fase estás como startups, vas a encontrar algún producto que podría ayudarte al final a crecer. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido dentro de Spark todas las empresas que nos gustan, que son de base de tecnología, hemos integrado al final todos los productos del banco tradicional, que son las cuentas, el working capital, toda la parte corta, y además hemos puesto nuevos productos como el venture debt o growth loans, préstamos de crecimientos. Adicionalmente a esto hemos también integrado la parte equity, pero de forma fund of funds. Vale, ya sabéis que yo soy una obsesionada en que todo se entienda. Aquí lo que no entiende mi madre, yo lo vuelvo a repetir, ¿vale? Vale. Y además levantáis la mano. Entonces vamos a ir aterrizando Vale, conceptos vale. porque es un poco en lo que consiste esto hoy. Vamos a empezar por el principio, Cristi. Además, me gusta que tú hayas estado en la creación de un banco de startup porque tú has sido emprendedor y has creado tus propias startups. Entonces tienes que tener una visión de necesidades desde el otro ángulo. Empezamos por el principio. Vamos a definir Venture Debt y vamos a ver esas diferencias con un Venture Capital, con un Sí. Corporate Venture Capital. Totalmente. Entonces, ¿Qué es un Venture Debt? un venture debt es simplemente una herramienta de financiación como es el venture capital también. La Sí. diferencia es que es un préstamo y un warrant. El préstamo tienes que devolverlo como cualquier préstamo en 3 años normalmente para venture debt. Nosotros en Spark podemos ir hasta 4, está muy bien. Pero además el warrant nos da la posibilidad de adquirir una parte de la empresa, pero mucho más pequeña que venture capital. Si te doy un ejemplo, por ejemplo, una startup quiere levantar una ronda de 3 millones de euros, ¿vale? Vale 7 millones. Después la ronda vale 10 millones. Los 3 millones que se lleva el venture capital son 30% de la empresa, ¿vale? Entonces los fundadores se quedan con 70. Perfecto. Muy bien. Este 3 millones puedes hacerlo en 2 millones de venture capital y un millón de venture debt, ¿vale? La dilución de venture capital de los 2 millones en el segundo caso son 20%. Del venture debt es muchísimo menor. Ahí cogemos, no sé, 20% o menos, o 10 o 15, lo que sea. Entonces, ahí nos llevamos un 2%. Los fundadores se quedan con 78% del segundo caso si mezclan los dos. Claro. Venture capital y venture debt. Vale, entonces entiendo que es como el mejor aliado si no quieres perder equity de tu compañía. Sí, exactamente. Y para el venture capital les gusta mucho porque ellos tampoco se diluyen Claro. mucho. Entonces, todo el mundo muy contento. De hecho, es complementario. Nosotros siempre entramos con otro venture capital o si había una ronda en los últimos 2, 3, 4 meses, ahí lo miramos también. Vale, ¿por qué el Venture Debt es una buena alternativa en estos momentos difíciles? Que te he oído decirlo alguna vez. Sí. El último año fue una locura. Todas las startups, todos los amigos emprendedores tenían muchos problemas al final de llegar a un venture capital. Las valorizaciones estaban bajando muchísimo. Entonces ahí el venture debt era perfecto porque podríamos dar al final un préstamo, un tipo de bridge loan, un préstamo puente, para poder crecer. También los startups han cambiado un poco del chip. Ahora no es crecimiento, es profitabilidad más. Entonces ellos están
quemando un poco menos dinero para tener un runway más largo. No sé si me explico, Sí. ¿vale? Y con esto ahí podríamos ayudarles muchísimo con el Venture Debt y creo que hemos llegado a un buen momento porque hay tanta demanda en España y yo estoy sinceramente sorprendido. Con lo cual se pueden extender esos periodos de liquidez. De liquidez, sí, por mucho al final. Y en este tiempo utilizan después la startup para crecer, tener una valoración más alta y después levantar una ronda con menos dilución porque has tenido más tiempo para poder crecer. Sí, yo entiendo que hay muchas empresas ahora mismo, muchas compañías que pueden estar buscando evitar una ronda de equity y esta es la solución perfecta. Es la solución perfecta, exactamente. Hasta que suban o cambien las valoraciones, ¿no? Exactamente. Ahí estamos. Y de punto de vista de Venture Debt, nosotros ahora creo que hemos movilizado los fondos más grandes de España para esto. Vemos una oportunidad clara para ayudar al final a los emprendedores también. Y hacemos tickets de 1 a 20 millones, por ejemplo, sin problema. Podemos ir a más también, pero... Desde 1 hasta 20 millones. De Venture Debt. ¿Qué tipo de startup pueden acudir a un Venture Debt o para cuáles es mejor? Esta es la cosa interesante, porque normalmente los fondos de deuda que hacen este tipo de Venture Debt tienen un foco muy grande en empresas que tienen mucho CAPEX, que tienen mucha garantía detrás. Nosotros no. Cada uno de nosotros llevamos varios verticales y en estos verticales podemos mirar la empresa en su totalidad. Entonces, si no hay mucho CAPEX, todavía lo estamos mirando. Entonces, no tenemos un foco únicamente en health tech o fintech o Está whatever. abierto, Está totalmente abierto. Está abierto en cualquier vertical. Sí. Y es por eso necesitamos mucha buena gente con el feeling de venture capital, pero también con la parte financiera. ¿Qué necesitáis? A ver, repite, ¿qué necesitáis? Nuestros oyentes lo quieren saber. ¿Qué necesitáis? Necesitamos un montón de cosas. Estamos creciendo. Estamos una startup al final. Estamos en una startup. Estamos siempre en modo startup. Lo hemos empezado, de hecho, como una startup. Porque hemos empezado diciendo, ¿qué hay en el mercado? ¿Dónde está mi product market fit? Y desde ahí lo hemos crecido. Estamos creciéndolo poco a poco. Y perdón mi español hoy. Muy bueno, malo. Tranquilo. Te voy a dejar porque además hay un montón de preguntas más. Sí. Vamos a hablar ahora con el resto de invitados. Aprovechamos, también te agradecemos, Cristi. Sabemos que hoy es el cumple de tu peque. Exactamente. Has cambiado su fiesta de cumple por estar aquí con nosotros. No le he cambiado, le he pedido permiso. Y si él habría dicho de 11 años que no puedes ir, no estaría aquí. Bueno, pues aprovechamos. Pues gracias. Aprovechamos para felicitarle. ¿Cómo se llama? Adrián. Adrián, muchas gracias por dejarnos aquí a papi. Y feliz cumple. Subimos un poquito de música, cogemos aire. En el directo estaría sonando la música. Porque ahora voy con Mila, ¿vale? Y luego tengo muchas más preguntas para ti. No, está bien. Sí, esto es muy libre. Tienen que arrimarse los micros. A ver, necesito que os acerquéis a los micros, efectivamente. Tú dime por aquí si no se oye bien, ¿vale? Sí. Vamos, Mila. Vamos a conocer ahora la visión y la experiencia de otro agente habitual del ecosistema, en este caso el de una aceleradora especializada en un vertical muy concreto, FoodTech, que hace un año lanzaba un fondo de 50 millones, un VC al uso, para invertir en startups de este vertical, FoodTech, pero que es trasladable a cualquier otro. Hablamos ahora con Mila Valcárcel, cofundadora y managing partner de Eatable Adventure, una de las 3 principales aceleradoras mundiales de agri-FoodTech del mundo. En 2021 lanzaban Eatable Evolution Fund, un vehículo de 50 millones de euros que va a invertir y está invirtiendo en startup de FoodTech en fase semilla y series A, principalmente en Europa y Latinoamérica. ¿Es así, Mila? Así es. Bueno, cuéntanos con más detalle, me interesa mucho lo que hacéis en Eatable Adventure. Nosotros somos un poco como Guaira, pero llevado al campo, llevado a la comunidad, a un vertical súper concreto. Somos una aceleradora y nuestro fondo es un fondo de aceleración. Es decir, nosotros invertimos en aquellas startups que están en fases iniciales, es decir, están en una serie pre-seed o seed, las pasamos por nuestros programas de aceleración, las ayudamos a crecer, las ayudamos a escalar, con además ciertas características. Por ejemplo, para nosotros es muy importante que empiecen a generar ingresos o que comiencen a tener relaciones con corporaciones. Y a lo largo de ese programa de aceleración lo hacen. Y además coinvertimos con venture capitals normalmente
mayoritariamente internacionales. Estamos coinvirtiendo tanto con venture capitals norteamericanos como, por ejemplo, con grandes corporaciones alimentarias que a su vez invierten en estas startups. Decimos que nuestro programa es un programa de alto rendimiento porque lo que estamos consiguiendo es multiplicar sus valoraciones, pero no las multiplicamos de una manera artificial, lo multiplicamos generando clientes, lo multiplicamos generando un buen market fit, que esto es clave, y generando relaciones a largo plazo de esas startups, no solamente con sus posibles clientes, sino también con sus posibles inversores futuros, ¿no? Y eso lo comenzamos a hacer desde que son muy jóvenes. ¿Qué ha pasado en este año desde que creáis el fondo? Cuéntanos cómo ha sido la evolución, en qué habéis invertido. Ha habido realmente un ajuste en el último año, o sea, de valoraciones, sobre todo en el mundo del food tech, donde veníamos de valoraciones, sobre todo lo que tiene que ver con proteína alternativa y demás, con valoraciones tremendamente altas, pues está habiendo realmente un repliegue de velas por parte no solamente de inversores, sino también las corporaciones, ¿no? En este caso. Nosotros vinculamos nuestras inversiones a programas, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido? Pues porque en el camino hemos tenido inversiones, pues como Cocus, por ejemplo. Cocus es una startup que lo que hace es imprimir comida, imprimir comida con una particularidad, pero con una particularidad muy especial, porque es la única en el mundo que lo hace, y es que tiene la misma velocidad que cuando tú produces otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces son muy rápidos, y han captado la atención de un grandísimo, la mayor compañía de alimentación del mundo, que es Cargill, y somos coinversores de Cargill en este caso, y pues es una startup realmente que está despuntando y que además está ya consiguiendo clientes, que esto es algo que es clave, ¿no? Acabamos de pasar por una ronda como es Econoque, que seguro que la habéis visto, 4,5 millones. Es una ronda liderada por Estrella Galicia. En este caso también es una startup única que proviene de nuestros programas, que lo que ha conseguido es generar el lúpulo en un cultivo vertical, en indoor. El lúpulo es lo que necesitamos para beber cervezas, o sea, con lo cual es algo muy importante. El cambio climático está machacando los cultivos de lúpulo a escala global, y lo que ha conseguido Econoque es precisamente, pues no solamente reproducirlo en indoor, sino que tener mejor lúpulo, kilómetro cero, y además, con una productividad mucho mayor, ¿no? Y es el tipo de startups en el que invertimos, startups donde hay un grandísimo componente tecnológico, hay mucha propiedad intelectual y además muy demostrable, y que tienen un impacto real en la alimentación. Bueno, me consta que habéis conseguido, llegáis a multiplicar por 6,4 el valor de las compañías que aceleráis. ¿Cómo se consigue este efecto? Pues yo creo que es una combinación de visión y equipo. Nos lo dice mucha gente, dice, qué buen ojo tenéis. Y digo, no es que tengamos buen ojo, o sea, no es un tema de buen ojo, es un tema de mucho trabajo con las startups. Trabajamos con startups que desde luego el programa por eso es de alto rendimiento, pero también esta doble visión que tenemos, porque tenemos muchos programas de innovación abierta con corporaciones, lo que nos permite es ayudar a las startups a encajar en el sistema alimentario. O sea, no hay nada más importante que encajar en un sistema, en que sepan saber quién es su cliente, que sepan cuál es su producto, que sepan quién va a ser su futuro inversor, su futuro comprador, ¿no? Y eso es algo que provoca eso, o sea, que al final se multiplican los valores, pero que es una valoración además real basada en negocio, ¿no? Que es realmente relevante, y que tenemos un equipo brutal. O sea, no puedo hablar otra cosa de nuestro equipo, porque es equipo muy diferente, de backgrounds muy diferentes, pero que está ayudando a las startups a tener esa solidez empresarial, en tecnología y también comercial, ¿no? Un fondo como el vuestro es compatible también con un Venture Debt, como hablaba Cristi. Sí. Nos parece, o sea, nosotros somos de combinaciones financieras y al final es clave, ¿no? O sea, y no puedes tener todo en formato, un VC o inversores, sino que, les hablamos a las startups de los bancos, es lo primero que hacemos, o sea, la financiación real y demás, pero al final somos muy partidarios de combinaciones, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora también profundizando, pero quiero saludar ahora a Lourdes
Ayala, y es que ante todo el espectro de todo tipo de financiación, encontrar la fórmula legal más acorde a cada caso pues no es nada fácil. Las dos partes, financiado y financiador, buscan estar lo más protegidos posible, pero eso es realmente complicado en unas inversiones con tal nivel de incertidumbre como son las inversiones en startup. Por eso, estar en manos de expertos en este ámbito que nos acompañen en ese proceso es absolutamente fundamental para no encontrarnos sorpresas. Berenberg es el despacho internacional de referencia para el ecosistema emprendedor y ha buscado la fórmula de asesoramiento legal adecuada para cada proyecto, dando respuesta a cualquier cuestión jurídica que se presente en el proceso de financiación. ¿Es así, Lourdes Ayala? Es así, Mariló. Qué bien, sí. qué suerte tenemos en esta mesa y en este programa hoy. Sí, yo diría que, vamos, a los que nos conocen y hemos trabajado, y aquí alrededor de la mesa hemos trabajado con alguno, yo creo que las estructuras legales tienen que estar al servicio de las empresas, de los financiadores, de cualquier actor en el ecosistema y en cualquier otro ámbito, ¿no? Es decir, nosotros creemos que las estructuras jurídicas, las españolas, no siempre, podemos luego profundizar, no siempre lo más flexibles del universo, ¿no? Tenemos que intentar hacer que no sean un impedimento, sino que sean precisamente la forma de hacer posible lo que quiere el empresario, ¿no? Lo que quiere la startup, lo que quiere el inversor, el financiador o quien sea, ¿no? Y creo que para eso pues hay que conocer, hay que ser flexible, hay que ser abierto y hay que ser también muy técnico, porque la técnica es la herramienta que te ayuda a poder ser flexible, en mi opinión. Desde luego que sí, ¿no? Esa combinación de técnica y flexibilidad me parece perfecto. ¿En qué contexto nos encontramos ahora en España? Tú has dicho que el universo... ¿En qué contexto nos encontramos? Vamos a sitúanos. Sí, en España, o sea, desde el punto de vista del ecosistema, ya sabéis que hay un proyecto de ley de startups que creo esta semana supuestamente ha pasado al Senado y ahora pasará ya en la última fase y se aprobará. Hombre, creo que estamos, desde el punto de vista jurídico, estamos avanzando. Creo que poco a poco nos estamos flexibilizando, y yo creo que esta ley ha supuesto un paso desde el punto de vista más, si me permites, cultural que no que real, pero que definitivo. Creo que es un primer paso que tenemos que avanzar más porque todavía nos queda mucho para romper las barreras formales que otros sistemas jurídicos de nuestro entorno han roto hace mucho tiempo y que no suponen, desde luego, una ventaja para los emprendedores. Yo creo que es un poco esto, ¿no? Entonces, flexibilización. Desde luego, yo creo que esta ley va a suponer un cambio desde el punto de vista cultural. Creo que es un paso y creo que tenemos que ser más ambiciosos todavía en España desde ese punto de vista. Más ambiciosos, también me quiero quedar con eso. ¿Cómo es de complicado o sencillo adaptar las estructuras de Venture Capital y Venture Debt a la legislación española? A ver, los inversores nuevos en España que entran, inversores que tenemos muchos clientes extranjeros y que la primera vez que les hablas de según qué cosas te dirían... ¡Qué horror! Salgo corriendo. De hecho, tenemos un cliente, que no diré el nombre, que hace poco me dijo: no pienso volver a invertir en España. Y, hombre, no, que yo te voy a... que yo te ayudo, que yo te ayudo. Inversores de España, las cosas están cambiando, pero por favor. Estamos cambiando, yo creo que desde el punto de vista de cómo de difícil, o sea, yo creo que los que nos dedicamos a esto estamos bastante acostumbrados, tenemos las estructuras bastante claras y lo hacemos bien y lo hacemos rápido. O sea, quiero decir, otra cosa es que el desideratum sea que todavía sea más automático. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, la conversión de un préstamo convertible. Pues hombre, te da envidia, ¿no? Cuando un abogado de nuestra oficina del Reino Unido nos dice, bueno, pero esto se hace de un día para otro. Sí, bueno, pero necesitamos NIF, necesitamos escritura pública, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a esto sabemos hacerlo y tenemos nuestra estandarización. Y, de hecho, una tendencia, yo creo que compartiréis conmigo, es que el mercado, digamos, el sector jurídico en el mundo, en el ecosistema, nos estamos, de alguna forma, estandarizando, que yo creo que es bastante deseable para que las inversiones sean más rápidas. Desde luego que sí. ¿Qué echas en falta específicamente, Lourdes, para, además de esa agilidad, entiendo,
¿Qué es lo que tendría que cambiar? Hombre, yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar. Creo que los incentivos fiscales todavía estamos lejos de estar donde tenemos que estar. Un tema de atracción del talento importante en el mundo global, que lo vemos todos los días, son una regulación real y definitiva de los nómadas digitales. Creo que eso es fundamental. Lo estamos viendo todos los días. El mundo es global, las startups nacen globales y tenemos todos los días problemas con, no, es que tengo un ingeniero que está en Singapur, pero es que es la legislación de Singapur, es que la España no te puedo ayudar, pero ¿cómo que tengo que pagar abogados en Singapur? ¿Pero qué me estás contando, no? Y bueno, y la flexibilización creo que desde el punto de vista del derecho societario creo que es fundamental para agilizar las inversiones. Y cuando un emprendedor, cualquiera de nuestros oyentes, está en esa fase de financiación, de búsqueda, de acople, de combinación, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener en cuenta? Ese consejo que desde el punto de vista legal o jurídico no se le puede escapar. Pues yo creo que tiene que tener en cuenta, sobre todo los emprendedores que son en estadios tempranos, tienen que tener en cuenta que el inversor, me da igual, llámale venture debt, llámale corporate venture capital, lo que quieras, va a mirarle de cerca y tiene que estar, digamos, limpito. O sea, quiero decir, hay cosas que sistemáticamente vemos que yo lo entiendo, que las startups se olvidan porque están enfocadas en lo que tienen que estar. Pero es verdad que con muy poquito... ¿De qué no se tienen que olvidar? Estoy, por ejemplo, hablando de temas contingencias fiscales, contingencias laborales, por supuesto, protección de propiedad intelectual, industrial, que claro, las que están en una aceleradora, como las que tenemos aquí alrededor de la mesa, no se olvidan, porque los mentores se lo dicen y se lo recordáis, pero las que están así a pelo, digamos, esas sí que muchas veces llegan con el problema un poco generado y bueno, todo tiene solución, pero es verdad que se pierde tiempo y valor sobre todo pues eso, si la propiedad industrial no está bien protegida, por ejemplo. Vale. Y son cosas tan tontas, y termino, Sí. Cosas tan tontas como que el contrato con los trabajadores y con los prestadores de servicio tengan una clausulita que es muy sencillita. Y con eso ya están estupendas. Claro, las soluciones al final son sencillas. Tienes que saber, pues de ahí, ¿no? El efecto y el impacto que hacemos con estas difusiones, ¿no? De lo que tiene que pasar. Luego os voy a preguntar a todos justo eso para profundizar, qué es de lo que no se tiene que olvidar el emprendedor, y quiero que me contestéis. Pero ahora vamos a seguir saludando a expertos de esta mesa, y es que el valor del ecosistema emprendedor español ya equivale, ojo, al 14% del valor del IBEX 35, creciendo exponencialmente en la última década, multiplicando su valor por 20 y superando los 83.000 millones de euros. Estamos hablando ya de cifras mayores. Vamos a conocer entonces el otro lado de la balanza de la financiación, la visión y experiencia de reconocidos inversores, business angel y emprendedores de éxito que han vivido en primera persona la combinación de las distintas fórmulas de financiación y que ahora apoyan e impulsan de otras maneras a startups y a otros emprendedores, y que entienden además que esa creación de valor, crecimiento y proyección requiere de vehículos de financiación a los que el emprendedor en general no tiene fácil acceso, a veces ninguno, o bien le falta conocimiento para acceder a él. En ese sentido vamos a hablar ahora con Rodolfo Carpentier, con Pablo Fernández y con Miguel Moneo. Rodolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marilo. El padre de las inversiones, el padre de Internet en España y de muchas empresas tecnológicas. Ya será el abuelo. No, seguro que no. ¿Cuál es un punto a favor para una inversión, para un inversor que puede ser un punto de debilidad para otro? Porque nos encontramos en muchos casos que lo que quiere uno, el otro te dice que no. Entonces, al final, el emprendedor también se encuentra perdido ante el pool de inversores. Déjame que te dé un contexto diferente porque creo que puede ser interesante. El otro día estuve en la presentación de ese estudio que ha hecho Google con Endeavor. Con Endeavor, sí. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención sí. es que el número uno en España de las mafias inversoras era la gente que habían estado conmigo en 20. Uh-huh. Es decir, el número uno. Es decir, habían generado algo así como 80 nuevas startups. Ese efecto multiplicador del que hablamos. Multiplicador. Uh-huh. Es decir, un poco
viendo a alguien como Pablo, Pablo será el siguiente 20 seguro. Es decir, realmente lo que ha cambiado mucho es que ahora tenemos casos de éxito, que antes no los teníamos. Es decir, el problema cuando empezamos nosotros es que no había casos de hecho, o sea, todo el mundo hablaba de el éxito en Estados Unidos, en California, pero hoy tenemos ya en España unos resultados muy buenos. Y yo creo que el problema que tienen todavía hoy los emprendedores es que no se lo toman en serio. Es decir, el emprendedor no entiende que para dirigirte a un inversor tienes que currártelo antes, tienes que saber quién es el inversor, qué es lo que hace, dónde ha invertido, tienes que hablar con la gente en la que ha invertido, tienes que conocer su entorno. Y eso es lo que realmente hace que sea mucho más sencillo. Muchas veces te ves casado con un inversor que luego dices, madre de Dios, me gustaría no tenerlo. Bueno, pues eso es un poco lo que yo creo que hay que profundizar más. Es decir, tenemos que en las aceleradoras lo están empezando a hacer muy bien. Es decir, cómo realmente preparar al emprendedor. Y luego hay otra cosa que yo he visto también en el tiempo, que es muy interesante, y es que un montón de inversores de primera hornada han dejado la tecnología y se han salido. Y se han salido porque han llegado a la conclusión de que el emprendedor no les valoraba. Es decir, yo tengo varios amigos... Lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Exacto, de la primera época, gente que había invertido en empresas de Internet, algunos de ellos, por ejemplo, en Twenty, y que no han vuelto a invertir. Y no lo han hecho porque la relación que han tenido con el emprendedor ha sido desastrosa. Y yo creo que eso es otra de las cosas que tenemos que cuidar mucho. Porque además hay una cosa, sobre todo con los business angels, como invertimos cantidades relativamente pequeñas, el porcentaje que tenemos nunca llega al 5%. Pues en la segunda ronda de ampliación de capital te vas diluyendo y el emprendedor dice, bueno, a veces cuando ya está levantando rondas de 400 millones, dice, oye, este que invirtió 100.000, no quiero ni oír hablar de él. Bueno, pues eso es lo que tiene que... Pero fue el primero que te apoyó cuando necesitabas esos 100.000. Fue el que consiguió que siguieras pagando la nómina esos 2 meses que eran clave. Totalmente. Entonces, esas son las cosas que creo que son muy importantes. ¿Y qué le decimos desde aquí a esos emprendedores? ¿Qué quiere recibir un business angel o un inversor? ¿Qué le gustaría recibir del emprendedor para que no pase eso? Yo creo que eso, el problema que tiene es que no tiene una sola respuesta. Claro. Es decir, cada inversor es diferente. Incluso los inversores de venture, que hay en estos momentos, cuando yo empecé había 3, ahora hay 50, todos van con una fórmula que es muy similar en cada uno de los casos. Claro. Pero cada uno tiene su pequeño colorido. Y yo creo que eso es lo que hay que investigar. Es decir, cuál es realmente el inversor que funciona contigo. Porque no es lo mismo que esté dispuesto a poner un dinero a que realmente esté dispuesto a ayudarte a triunfar. Y eso cambia por completo la fórmula. Totalmente. No todo gran proyecto empresarial, desde luego, Rodolfo, es invertible, aunque tenga rentabilidad positiva. ¿Qué proyectos son invertibles desde el punto de vista de Rodolfo? Pues depende. En mi caso, y como estoy ahora, solo me meto en cosas que me parecen ciencia ficción. Es decir, si es un... Las casas de Marte... Exacto. Bueno, Campus 360, no es ciencia ficción. Campus 360 es mi señal de cómo participar en algo que está creciendo desde el inicio, pero creando un ecosistema que es muy válido, ¿no? Pero las casas de Marte y todas estas cosas maravillosas que inviertes. En temas de las casas de Marte, como tú dices, en temas de... En esto que se ha caído ahora de repente todo el mundo, en todo lo que es el ecosistema, no ya de la bolsa, sino de las criptomonedas, etcétera. Bueno, es un mundo fascinante que yo no conocía hace 3 años y en los últimos 3 años de la mano de Bit2Me me he ido metiendo al día y creo que hay un valor muy interesante y estoy viendo cosas que realmente la gente no ve normalmente porque les parece demasiado, como dicen los ingleses, far-fetched.
Bueno, desde luego le tenemos en nuestro Consejo de Administración, yo puedo asegurar que es el más joven mentalmente de todos, el que nos puso delante el metaverso cuando no estábamos ni sabiendo lo que era el metaverso y un montón de cosas más. Es el consejero y el inversor maravilloso que todo el mundo quiere al lado. Vamos a saludar ahora, si os parece, a Pablo Fernández. Pasaros el micro, porfa. Como fundador de Clicar, uno de esos casos de éxito que tanto nos motivan y nos inspiran, y es que en apenas 6 años ha conseguido facturar más de 400 millones, salir a bolsa, vender su empresa, ha pasado por todas las fases de financiación que puede pasar un emprendedor, además de pasar también de guardar los coches en el parking de un cine a ser líderes del sector de compraventa de vehículos. Hay todo condensado y, bueno, sin contar la ronda más grande de 460 millones de euros en España con su otra empresa, Clicalia. Bueno, Pablo, bienvenido desde luego. Hola, danos tu visión como emprendedor que ha pasado por todo, por favor. Sí. Bueno, lo primero, lo de la mayor ronda tiene truco porque había parte, estamos hablando de la deuda, entonces eran 400 millones de deuda y 60 bueno, de pero equity, es una ronda. Y luego hicimos otra de 100 millones de equity en la serie C, pero bueno, eso, como decíais antes, permite diluir menos. Es un ejemplo de que en España se puede levantar 400 millones de deuda de una empresa emergente, ¿no? Que antes no era imposible, o sea que también muy bueno. Y por luego, eso te queríamos tener aquí, ¿no? Por ese ejemplo de combinación de distintos tipos de financiaciones, porque ahora queremos que nos cuentes. Perdona, que te corté. No, y luego es cierto que con Clicar pues estamos muy contentos de haber llegado a estos niveles de facturación, y me acuerdo que un día el director financiero me dijo, oye, me he cogido el ranking de las mayores empresas de España y estamos ya entre las principales 500 empresas, lo que sería un poco el S&P 500 español, ¿no? Y dice, joder, tenemos que celebrarlo, tal. Y yo dije, bueno, pero dice, no sé si eso habla bien de Clicar o habla mal del país, ¿no? Porque, porque si hubiéramos fundado esto en Estados Unidos estaríamos a lo mejor en el puesto 37.000, ¿no? Entonces, creo que es verdad que el gran problema que tiene España es que no tenemos empresas grandes, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que decía Rodolfo en este estudio, y tengo la suerte de estar como emprendedor en Endeavor y verlo todos los días. Al final hablamos muchos de miles de startups, pero muchas veces, y es un poco contradictorio, hay que ayudar más a los grandes a ser más grandes que a las pequeñas a crecer, ¿no? Yo me acuerdo, mis padres son misioneros de la Iglesia Católica y siempre todas las noches me contaban un pasaje de la Biblia, y hubo un día que me contaron una cosa que me escandalizó, que hay un pasaje en la Biblia que dice que a los ricos se le darán más dinero y a los pobres se le quitará lo poco que tienen. Y yo en plan, ¿cómo? Esto no es lo que... esto y ahora ¿no? Pero es verdad, o sea, al final, a veces todos queremos el bien para nuestro país y tenemos un buenismo, pero vivimos en un sistema capitalista que es duro, ¿no? y que selecciona al más fit. Entonces, al final, el mercado muchas veces selecciona... Y es contradictorio, pero muchas veces es mejor ayudar a que haya un 20, a que haya un Cabify, porque eso va a hacer que hayan otras 100 empresas, ¿no? Y a veces tenemos una cultura de ayudar a los microemprendedores, ayudar, ¿no? Y España está llena de microemprendedores y es genial, y es otra tipología, pero sabemos que lo que cambia y transforma en este nuevo mundo son esas empresas que consiguen crecer a unos niveles y que van a apoyar a crear pues otros cientos, sí, pero todos empiezan siendo esos microemprendedores, y de ahí, porque tú empezaste en el garaje del parking de un cine con Clicar, ¿no? Y al final, pues bueno, bien apoyado con tus iniciativas, llega a ser este gran proyecto y, por supuesto, ese efecto multiplicador. ¿Cómo conseguimos ese efecto multiplicador? ¿Qué consejo le darías ahí a nuestros oyentes para poder conseguirlo, para que escalen sus negocios? A ver, el efecto multiplicador se consigue la con tiempo y con paciencia, ¿no? Es el efecto del interés compuesto, ¿no? de tal, que ya lo estamos viendo, los números que se están viendo, ¿no? Y cuando yo monté Clicar no había ningún unicornio en España, ¿no? Ahora hay 14, y igual dentro de X años, más allá del concepto unicornio de valoraciones que han bajado, pero vamos, pensando en empresas de X facturación o determinados tamaño. Entonces creo que hay un tema también de paciencia y hacer las cosas bien, y hay una inercia que nos va a llevar. Y luego creo que es muy importante también lo que decía Rodolfo, de emprendedores que volvemos a emprender o que volvemos a invertir, porque no solo está el tema del dinero, sino también
el conocimiento y la experiencia, ¿no? Ese compartir los errores que has cometido, el acceso también a inversores. Pues yo me acuerdo cuando en la serie C que teníamos que hablar con SoftBank, teníamos que hacer la call con Masayoshi y no había todavía solo había un español que había sido invertido por SoftBank, ¿no? Pero había sido Sergio Furió, que era mi jefe en BCG y era inversor, y ya me había Sergio, ¿cómo se le cuenta a Masa para que invierta en tu empresa? Entonces, tener a alguien en tu empresa como Sergio, que ha escalado una empresa que a 5.000 millones de valoración, 10.000 personas, y que ha llegado a otros niveles que tú no has llegado, pues es importante, ¿no? Entonces yo siempre el consejo es rodéate de gente que ha estado en la siguiente etapa en la que tú has estado, ¿no? Qué bueno. En esa combinación de financiación, de poder llegar a sentarte con SoftBank y buscar quién te podía ayudar, asesorar en ese momento, ¿cómo fue esa combinación de financiaciones? ¿Qué claves o por qué fases tuviste que pasar? Por todas, ¿no? Me imagino. Bueno, yo creo que hay algo que sí que me gustaría decir, y es tanto... Bueno, Clickash perdió dinero el primer año, pero todos los demás fue EBITDA positivo. Clickalia ha sido EBITDA positivo todos los años. Entonces yo cuando se pregunta, y es el tema, ¿no? Soluciones de financiación alternativa, ¿no? Pero la mayor fuente de financiación es el cash flow de tu propia empresa, ¿no? No nos olvidemos de eso, porque creo que, y haciendo una analogía un poco con negocios de carne y hueso, creo que en nuestra sociedad de startups hay mucha grasa, ¿no? Entonces, creo que hace falta un régimen también, y creo que la lluvia de millones que ha habido con este espejismo de dinero barato que hemos tenido, que probablemente no se volverá a repetir, ha hecho pues una glotonería de capital que ha generado muy malas prácticas, ¿no? Entonces, creo que todos los emprendedores tienen que gestionar el dinero como si fuera suyo, y cuando haces eso no malgastas, ¿no? Y crear una cultura que, aunque hayas levantado cientos de millones, sigas gestionando como el primer día, ¿no? Cada cosa, ¿no? Pues, por ejemplo, Alistair y yo en Clickalia nunca pagamos comidas ni viajes con el dinero de la empresa, lo pagamos todo con nuestro dinero, ¿no? Los primeros años estábamos sin salario, y luego ves startups que levantan rondas y de repente se compran un avión privado, ¿no? Entonces, ha pasado muchas cosas de estas que no tienen ningún sentido. Entonces, creo que estamos en una etapa donde hay que reducir costes, donde hay que ver el valor y tener una empresa sana y saludable, del modo clásico tradicional de cuenta de resultados, ¿no? O sea, eso para mí es lo básico. Y luego, si tienes eso, todo el mundo querrá invertir en ti, ¿no? Porque al final, ahora, no solo vale eso, hay que crecer también, hay que innovar, hay que hacer muchas cosas, pero yo creo que tenemos que recuperar la base de una empresa, ¿no? Que es generar caja, generar EBITDA, generar riqueza, y luego a partir de ahí sí que creo que es un buen momento ahora para buscar no tanto grandes rondas de financiación, porque salen muy caras a día de hoy, pero sí buscar inversores estratégicos, y para los que hemos tenido exits y tenemos ahora más liquidez es un buen momento porque las valoraciones están bajas y podemos comprar porcentajes de compañías a un momento bajo, pero... Atentos oyentes, Pablo está en fase de invertir. Pero sí que pues podemos aportar también a los emprendedores, a lo mejor invirtiendo menos que un fondo tradicional, pero una cantidad que les salve y les extienda la liquidez, pero ayudarles a llegar a la siguiente fase, ¿no? Y luego un aprendizaje también, que el capital va y viene y tienes que disociar lo que es como cuando tu acción está cotizada, ¿no? Y no tienes, por supuesto, la vas a ver todos los días, te va a afectar emocionalmente, eso es imposible, y quien diga lo contrario no, es imposible. Pero tienes que ver cuáles son mis KPIs del negocio, que son el valor a largo plazo, y seguirlos, y luego saber que el mercado cualquier día se da la vuelta. Hoy estamos pesimistas, pero mañana pasa algo y el capital está ahí. Si es que todos los fondos están cargados de dinero. Nunca ha habido tantos cargados. Yo ahora he entrado del PI también en más de 10 fondos y de verdad que hay pólvora como nunca ha habido. O sea, hay un montón de dinero. Pero todo el mundo está miedoso porque todo el mundo está esperando el suelo de las valoraciones. Nadie quiere ser el primero, ¿no? Pero va a haber un momento en el que todo ese capital, ¡boom!, va a llegar. ¿Y a quién va a llegar? A las buenas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento de construir grandes empresas, y las grandes empresas empiezan con una gran cultura, con eficiencia, con cada euro cuenta, foco en el cliente, servicio, producto.
Entonces, yo lo que recomiendo a los emprendedores es olvidaros de ronda, centraros en vuestros clientes, en vuestro segmento, en hacer buenos productos y si vais a levantar algo, pues mucho mejor de los amigos de BBVA, de Spark, de deuda, pues mucho mejor que equity y equity pues mejor de business angels que os puedan ayudar a construir buenos negocios, ¿no? Grandes consejos, Pablo, como no podía ser de otra manera. Nos llevamos un montón de claves ahí apuntadas y sobre todo muchas de esas frases que le van a encantar a nuestro siguiente invitado, Miguel Moneo. Generar caja, EBITDA positivo, el mercado está lleno de dinero y gestionar muy bien el dinero del inversor. Muy buenas, Miguel. Te encantan estas frases, que yo lo sé. A mí me encantan, tengo que reconocerlo. Bueno, es que partamos de la primera base, la primera premisa, ¿no? Las empresas, todas las empresas que se mueren por la caja. Entonces, partiendo de esa base, la caja hay que cuidarla como si fuera oro en paño. ¿Y cómo se cuida la caja? Pues aparte de conseguir financiaciones, evidentemente, las ventas y margen, o EBITDA, como lo quieras llamar. Bueno, desde luego tú como experto, como inversor y experto en mercados financieros durante muchos años y en afectar las soluciones de las grandes inversiones a las startups, ¿cómo ves en general también el mercado? ¿Hay suficientes inversores de capital riesgo en España? Yo creo que ahora mismo, Mariló, yo soy positivo, como dice Pablo, ¿no? O sea, las valoraciones efectivamente han caído y la verdad es que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto dinero, nunca, para todos estos proyectos de startups, nunca. Dinero público y dinero privado, de los dos tipos. Se está produciendo el efecto crowding out que estudiamos en la universidad, donde se supone que el sector público iba a desplazar al sector privado, pero no es así. El sector privado sigue teniendo una cantidad de pólvora, como ha llamado Pablo, y el sector público nunca ha habido tantas ayudas, tantas subvenciones, tanta cantidad de oferta. Lo que pasa es que efectivamente hay que saber encontrarla. Entonces, creo que nos encontramos en el mejor momento histórico en todos los países para hacerlo. Bueno, antes decía Rodolfo que uno de los problemas de los emprendedores es pues bueno, no hablar el idioma adecuado del inversor, del business angel al que se pone delante, no estudiarlo bien y conocerlo bien. Ahí tiene mucho que ver esa hoja de ruta de financiación necesaria que tú tanto insistes en que el emprendedor tiene que tener. Sí, nosotros desde el campus intentamos explicar que la hoja de ruta tiene que ser muy clara, ¿no? Tienes que saber a qué tipo de financiador te diriges, qué es lo que le tienes que contar, cómo se lo tienes que contar y cuándo se lo tienes que contar, ¿no? No tiene sentido hablarle igual a alguien que le estás pidiendo una subvención, la subvención de tu ciudad en particular, como lo que le vas a contar al business angel, que te lo tienes que preparar de otra manera, ¿no? Tienes que saber lo que él quiere o ella quiere, ¿no? Es lógico. Business angel, por definición, lo que busca en general, aparte de que le guste mucho el proyecto, porque hay muchos business angels que lo que le gusta es el sector. Yo siempre lo digo, son inversores emocionales porque les encanta ese sector, porque siempre lo han querido estar ahí. Y le va a preocupar menos los números del plan financiero que le enseñes. Le va a gustar la idea y el sector. Pero hay muchos business angels que lo único que quieren es decir, pero yo cuando multiplico por 10 mi dinero, que es lo que quieren. Entonces, cada uno quiere escuchar una cosa distinta y hay que rodearse de expertos que te cuenten lo que quiere escuchar cada uno en cada momento. Y poder aprovisionarte, ¿no?, en las distintas fases de tu financiación a corto, medio, largo plazo. Correcto, correcto. Tienes que tener una hoja de ruta lo suficientemente clara y concentrarte y no despistarte, no estar pensando en qué voy a hacer dentro de 2 años, sino ejecutar primero el primer paso, luego ir a por la financiación pública de préstamo, luego ir a por la subvención y tener un orden cronológico en lo que no te despiste de lo más importante, que es crear riqueza y crear valor con tu empresa. Y esa combinación de las distintas fórmulas de financiación del mercado que tú no las tienes por qué conocer. Bastante tienes con conocer tu segmento de cliente, tu público objetivo, tu competencia, tu producto y un montón de cosas más como para conocer todo el entorno de financiación. Es muy difícil porque además siempre surgen nuevas formas de financiación, ¿no? Estamos hablando ahora y seguramente la semana que viene hay otro tipo de producto financiero. Los que venimos de banca de inversión sabemos que los productos financieros se construyen, se deconstruyen, se pintan de verde y se dan la vuelta 7 veces. Y al final no deja de ser una toma de riesgos por parte de alguien que te da dinero de una manera u otra a cambio de tu participación, tu préstamo, tu solvencia, etcétera. Y siempre habrá muchas maneras. Es dificilísimo conocerlas todas o casi todas y casi imposible no prever las que van a salir enseguida nuevas. Bueno, pues en el campus360.com, de la mano de Miguel Moneo, tienes la posibilidad de que te ayudemos con esa hoja de ruta de financiación y combinar todas las soluciones del mercado y acompañarte en todos los pasos para conseguirla. Miguel, ¿qué consejos básicos le puedes dar a alguien que esté pensando entonces ahora en levantar capital? Y ya
todos podemos contestar también a ello. Pues lo primero que tiene que ver es el momento en el que está, en la fase en la que está, ¿no? Qué tipo de empresa es, qué tipo de sector es y en qué fase está. Y en función de la fase en la que está, que tracemos esa hoja de ruta específica para esa empresa, porque ninguna empresa se va a financiar igual que otras. Hay casuísticas parecidas, pero ninguna es la misma. Así que individualizar cada caso particular. Paloma, ¿de qué no se tienen que olvidar los emprendedores? Desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cuál es el punto en el que no se tienen que olvidar? Que le preguntábamos antes a Lourdes también. Pues mira, yo te diría que de lo que no te tienes que olvidar nunca es de tu negocio. O sea, la caja es una herramienta para conseguir al final que el negocio surja, ¿no? Y ahora sí que hay vías de financiación en mercado, han surgido muchísimos instrumentos. Es un momento, pues bueno, de reducir un poquito tus gastos, de volver a fundamentales de negocio, ir hacia los ingresos, cargarte si puedes, ¿no? de caja y de runway, ¿no? de vida, porque ahora mismo a lo mejor no es el mejor momento para ir a una ronda típica y salir a mercado a buscar una ronda de equity. Vas a conseguir peores valoraciones que hace 6 meses. O sea, claro. Ya no digo que hace un año, eso ya sí que era una locura. Yo les diría eso, que no se olviden nunca de su negocio. Rodolfo, ¿cuál es el mejor consejo de Rodolfo Carpentier para alguien que ahora esté pensando en montar su empresa? Yo creo que lo que ha dicho Pablo es lo importante. Hay que realmente saber qué es lo que vas a hacer. Yo me sonreía cuando hablaba Pablo porque hay 2 temas. Uno, en la época del 2000 hubo muchas empresas que levantaron mucho dinero y que lo primero que hicieron fue cambiar todos los ordenadores, cambiarse de oficina y en algunos casos alquilar un avión. O sea, o sea que no es algo que ha dicho así como ejemplo, es que ha pasado. Lo hemos visto, sí. Hay otra cosa también muy interesante que ha dicho también y que a mí me preocupa mucho. Volviendo de tu país, de Alemania, el otro día leo en la prensa un estudio. En Alemania hay 5.000 empresas, 5.000, que son líder de su segmento de mercado en el mundo. Algunas de ellas facturando 50 millones, pero en su nicho son la número 1. En España, he hecho yo esa reflexión, no tenemos ni 20. Wow. No tenemos ni 20. Por eso lo que ha dicho Pablo es clave. O sea, en estos momentos que ha venido tanto dinero de Europa, es una pena que lo estemos distribuyendo piecemeal, sí. O sea, 12.000 euros a cada uno, en vez de realmente coger a esas que tienen el potencial de convertirse en grandes empresas europeas y no invertir en ellas. O sea, yo creo que el problema que tenemos ahora es que tenemos mucho dinero dedicado a regar a un montón de gente que no le va a servir para nada. Gran consejo también, mientras que Cristi se pone el micro, le pregunto a Mila, perdona, ¿de qué no se tienen que olvidar los emprendedores? De muchas cosas. Yo creo que la principal es buscar a los inversores más adecuados en la fase en la que están. Y yo les diría también que mirasen fuera. O sea, algo que vemos sobre todo en el terreno donde nosotros trabajamos, que es el ámbito de la agri-food tech, en España no hay tradición. O sea, nos encanta la gastronomía, pero no hay ninguna empresa fuerte de alimentación en este país. O sea, de esas 500 que hay en Alemania, nosotros no tenemos ninguna fuera, ¿no? Y lo que estamos viendo, y nosotros, por ejemplo, lo que estamos detectando es que esos primeros inversores, por ejemplo, son internacionales y son business angels, pues a lo mejor con tickets de 200, 300.000 euros, que para arrancar una actividad está muy, muy bien. Entienden muy bien este mercado. Es un mercado donde el IP es muy importante, la propiedad intelectual, y es un mercado que no genera cash flow, es un mercado que genera propiedad intelectual inicialmente, con lo cual es necesario, bueno, pues tener esos inversores más adecuados en esas fases, ¿no? Y creo que es muy importante el que se busquen independientemente del país, ¿no? Y muchas veces vemos que, sobre todo emprendedores españoles, no es que fuera, no, vete fuera a buscar el dinero. Claro. Si está en Estados Unidos, si está en Alemania, nos da igual. O sea, te tienes que ir fuera, tienes que convencerlo y tienes que tener las herramientas para poder convencerlo. Porque además es el tipo de inversor que te va a ayudar después a encontrar esos otros inversores para seguir escalando, ¿no? Necesitas tener ambición.
Tener ambición. Nos quedamos también con esa frase. ¿Verdad, Cristi? Mi palabra. Tienes que tener más ambición. Absolutamente. ¿Tenemos poca ambición los españoles? Me parece que estáis más mirando a México que al mundo. Qué bien. Que no está mal, nada, pero no digo nada, pero generalmente sí tienes más ambición. La gente tiene que ver que hay mucho más mercado ahí fuera que simplemente en España, que hay un mundo enorme ahí fuera, hay también posibilidades de financiación por todas partes, no es solo aquí, pero a mí que miro siempre cuando invierto en empresas es bueno, aparte del equipo, etcétera, estoy mirando cómo es el producto, su forma de ir al mercado, cómo están creciendo, que tienen que enfocarse más en el producto y en nada más. Todo que la grasa que estabas diciendo antes, totalmente, ¿verdad? Estoy mirando algunos balances y digo, ¿pero dónde vais? ¿Qué hacéis? Y después hablas con los CEOs y dicen, joder, sí, tienes razón, vale, vamos a hacer esto un poco mejor. Por eso necesitamos consejeros como a Rodolfo, como a vosotros, porque si no, los chicos no lo saben, no se dan cuenta de estas cosas. Y yo diría, sí, Product Market Fit, de alguna forma tienen que ir ahí, más ambición y mucha curiosidad, porque hay mucho más que enfrente de tu plato. Hay mucho más. No miremos solo a México, no miremos solo delante del plato. Decimos que el mercado está lleno de dinero y muchísimas posibilidades de financiación, pero ¿por qué no se encuentran tan fácilmente? ¿Por qué no las encuentran los emprendedores de la calle? ¿Qué tendrían que hacer? Es un poco difícil al final, porque poco conocimiento, la mayoría de la gente no es financiera. Bueno, no sé, Miguel, yo venimos de banca de inversión, conocemos un montón de productos que se podrían utilizar, pero la gente normal no hay ninguna manera. Entonces tienes que ir de mano de Venture Capital, que los últimos 15 años ha hecho una cosa fenomenal. Era la única fuente de financiación para las startups, la única, no había otra más. Entonces, teniendo ahí un poder de consejo, de acompañamiento y de trust al final, de confianza, que se lo han ganado, y ellos deberían de alguna forma empujar a los emprendedores a otras vías, porque esta gente normalmente son especialistas también en financiación. Y esto que me pasa ahora todos los días, que hay un VC que nos llama o que me llama, dice, mírate esta empresa, que está muy buena, porque ellos los traen ahora mismo al Venture Debt, muchas veces, sí. Esa combinación de fórmulas y que entre todos también compartamos los compartamos los proyectos. Total. Y que el ecosistema, pues al final, oye, que yo esto lo digo mucho, lo que pasa dentro del ecosistema parece que todo el mundo lo sabe, y en cuanto sales ahí a la esquina y nos salimos de nuestro círculo, nadie sabe lo que se mueve aquí dentro ni lo que hacemos. Por eso este empeño y esta obsesión mía en difundir todo lo que hacemos. Buen trabajo. Gracias. Lourdes, hemos dicho, ya sabemos de qué no se tiene que olvidar el emprendedor desde el punto de vista legal. ¿Y qué consejos le daríais también desde el punto de vista jurídico a alguien que está pensando en montar la empresa? Trabajáis con emprendedores de todo el mundo. ¿Qué diferencias veis en otros mercados también? Bueno, aparte de probablemente un tema cultural, y que ya hemos hablado un poco del entorno que ayuda más o menos en otros países, y eso lo vemos, o sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? En el norte de Europa, pues la mentalidad es muy diferente, la mentalidad del emprendedor y la mentalidad en general del ecosistema. Pero bueno, por centrarnos en los emprendedores que están aquí, que viven con su entorno y que tienen su idiosincrasia, y eso no se puede cambiar tan fácilmente, creo que el mejor consejo es iniciarse con ambición. Yo creo que hay muchos emprendedores que al inicio no piensan en grande, entre comillas, o sea, no preparan. Claro, yo veo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero pienso, realmente si tú tienes la visión de que esto va a crecer y esto va a llegar lejos, todo lo lejos que tú quieres, y te preparas, lo que decíamos, ¿no? En la parte de jurídica, por lo que a mí me toca, pero también en la parte de talento, en un montón de cuestiones que ayudan a tu empresa, y piensas en grande, con prudencia, no digo en grande de dispendio, ¿no? Sino en grande de ambición. Creo que hay muchas cosas, muchas disgustos, muchas pérdidas de valor que las evitarías. Y es muy poco, es solamente la mentalidad, yo creo.
Cultivar esa mentalidad. Es cultivar la mentalidad y rodearte, lo que habéis dicho, ¿no? Rodearte de asesores, no hablo solamente jurídicos, también jurídicos, que creo que es importante, por supuesto, pero de todo tipo, para que, bueno, pues para que los cimientos se establezcan bien. Es que yo creo que es una cuestión de cimentación. Desde luego, hoy se leían noticias de este tipo. A río revuelto, la financiación alternativa se prepara para ser una ganadora de la crisis. Es una realidad, ¿verdad, Miguel? Que asientes con la cabeza. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, como bien dice Cristi, es complicado, ¿no? Que la gran mayoría de los emprendedores sea capaz de entender los riesgos y ventajas que tiene cada producto financiero, ¿no? Eso es como cualquier sector. El diablo está en la letra pequeña. ¿Y qué es lo que me están diciendo? ¿Pero qué es lo que me quieren decir? ¿Pero qué es lo que estoy cambiando y qué cedo a la vez, ¿no? Entonces es complicado y ahí necesitas a alguien que te lleve un poco de la mano y que te pueda asesorar en todos estos ámbitos, pero efectivamente la financiación alternativa yo creo que ahora mismo está en su mejor momento. Si bien es cierto que yo siempre he dicho que la financiación más barata, aparte de la caja, es la del banco tradicional, porque a mí me parece que efectivamente pagar intereses baratísimos con las tasas de mora que tienen, pues me parece un trade-off estupendo para cualquier emprendedor, sin lugar a dudas. Ya, pero si no tienes acceso a ese, al más barato, banco es algo imposible. Pues tienes que intentar buscar la mejor combinación, que quizás sea un poquito más cara, pero que cedas lo mínimo imprescindible. Tienes que leer las letras pequeñas. ¿Algún día, Cristi, los bancos entenderán a las startups? Yo espero que con Spark lo entendemos ya, porque todo el mundo que está trabajando ahí en la... ¿No te van a pedir que avale tu abuelo con su casa? No, nunca, no. Esto no necesitamos ninguna garantía personal. Pero sabes que esa es la clave de cualquier banco que entres por la puerta. Sí, ¿No es de BBVA Spark? Sí. ¿Vamos a comprobarlo? Es verdad. Antes era así. Creo que nosotros no tenemos ninguna garantía personal de nadie. No tiene ningún sentido. Creo que estamos hablando de empresas. Claro. Y es verdad, en España hasta ahora era muy diferente, ¿no? Pero en otros mercados no. Tenemos puede ser que una vista un poco más anglosaxona también ahora dentro de la casa. Y creo que esta ayuda mucho a cambiar un poco también los precios. Pero los precios me parecen muy altos muchas veces aquí. No adecuados al riesgo que estás tomando muchas veces. Y... no sé, creo que... Desde luego estamos expectantes, hay una revolución en las finanzas, las fintech han venido también a revolucionar todo el mercado y la banca tiene que reaccionar de alguna manera y adaptarse a lo que está pasando. Yo prefiero aliarme y no hacer otra cosa. Desde luego que sí. Yo creo que es curioso, están surgiendo también muchas startups alrededor de modelos de financiación alternativa, ¿no? Nosotros somos inversores en Ritmo, conocemos también muy bien a la gente de Capchase, ¿no? Que les hemos tenido en programas de escala, de Scale Up Spain, ¿no? El ayudar a las startups en etapas posteriores. Yo creo que la innovación está para eso, ¿no? Y muchas veces la banca puede ser un poco tradicional y no tiene unos modelos de scoring adecuados, pues oye, para financiar cash flows. Oye, yo ya sé que tú eres un modelo de suscripción que vas a tener unos flujos de caja repetitivos, recurrentes. Calculando bien modelos de churn, soy capaz de ofrecerte una solución financiera. Entonces yo creo que están surgiendo muchas oportunidades ahora, que hay vías alternativas de financiación, que al final esto es una cuestión, creo, que no sé si volveremos otra vez a las locuras que hemos vivido de financiación de 2021, de tanto capital y tan barato y estas valoraciones, pero yo creo que ahora no es el mejor momento, entonces vamos a alargar la caja todos, ¿no? Claro. Ese consejo también, repetirlo aquí, reiterarlo, alargar la caja en este peor momento, en esos tiempos difíciles en los que estamos, pero sobre todo con ese mensaje, oye, positivo. El mercado está lleno de dinero, es una oportunidad buenísima, como decía Pablo, para aprovisionarnos, para prepararnos bien y para decirle a todo el dinero del mundo, pues aquí estoy preparado para ti, ¿no, Pablo? Si me permites, me gustaría incidir lo que ha dicho Miguel, lo que ha dicho Lourdes, de tener buenos asesores, porque precisamente como tenemos tantas nuevas formas de capital y a veces estás tan desesperado que firmas lo que sea en unas fases iniciales, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener a Lourdes trabajando enfrente de la mesa y de mi lado, y os aseguro que es mucho mejor tenerla de tu lado, ¿no? Y como emprendedor, cosas que has hecho que luego te cuestan muy, muy caro, ¿no? Entonces, no tenemos en España una cultura de asesoramiento legal, ¿no? Tampoco asesoramiento fiscal o asesoramiento societario, y
sin entrar en el tema de que evidentemente no debería haber una ley de startups, sino simplemente debería haber una ley mercantil que hiciera que todas las empresas del país fueran tal, pero bueno, sin entrar en ese debate, que es otro, pero teniendo en cuenta que la legislación es la que es y es complejo, pues rodéate de buenos asesores. Y luego, volviendo un poco al punto de si mirar la competencia o yo creo que tenía un profesor de negocios en Estados Unidos que me acuerdo que siempre decía que la mayor parte de startups mueren más de suicidio que de homicidio, ¿no? Entonces, a la hora de ver, no, los mercados capitales, como, a ver, para y mira tu empresa, no tenemos caja, no sé qué. Y yo me acuerdo de las discusiones cuando teníamos que sacar caja en Clickas y no hay caja, y no hay caja, y no tal. Y es como, vamos a parar un momento, vamos a salir. Entonces salíamos ahí, vemos ahí, ¿qué ves aquí? No, veo 2.500 coches, no, pues yo veo 45 millones de euros que no están rotando a la velocidad que deberían de rotar. Entonces, lo vendemos más rápido, pues sacamos 4 millones de euros, ¿no? ¿Y qué ves más? Oye, hay depósitos de gasolina. ¿Cuánta gasolina hay en los coches, no? Y teníamos 25.000 coches al año y al final sacamos 10, 15 litros de cada coche y al final ahí sacamos casi medio millón de euros. Oye, joder, pues es como una mini ronda, ¿no? Que nos hemos hecho ahí sacando la gasolina de coche. Entonces, joder, hay que ser creativo, ¿sabes? Hay dinero por ahí, ¿sabes? Ambición y creatividad. Hay dinero, ya. Pero el tema es que nos hemos convertido y también creo que incentivamos a veces. Ahí, evidentemente, si tienes un fondo, tienes que incentivar a que cojan tu capital y convencer a inversores a coger capital, pero creo que con el tema de que hay que montar un unicornio en 3 años, claro, es imposible, no es que sea imposible, es muy difícil hacer eso con tu cash flow, ¿no? O sea, pero creo que hemos perdido como sociedad la paciencia de crear los negocios. Tampoco se trata de esperar 50 años, ¿no? Pero montar un negocio de 1.000 millones en 15 años, sin levantar capital, se puede hacer. Y 15 años tampoco es tantísimo tiempo. O sea, que las puedes montar con 25 o 30 y eres billonario a los 45 o 50, ¿no? Y te queda todavía el resto de tu vida. O sea, creo que hemos creado unos role models en el que de cultura del pelotazo de la ronda y que si no eres un unicornio en 2 o 3 años de edad, y claro, y muchos emprendedores se encuentran, y a mí me ha pasado, cuando levantas rondas y dices, ¿cómo narices justifico 100 millones? Yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y la anécdota, en el deck de inversión de la serie C, como no sabíamos, yo no sé cómo gastar 100 millones, ¿no? Entonces, digo, pues entonces pusimos el uso de la ronda y dijimos, oye, pues, for a rainy day, ¿no? Para cuando venga un día con lluvia, ¿no? Que efectivamente llegó. Pero es verdad, ¿no? Yo creo que muchas veces, creo que a día de hoy los emprendedores que quieran levantar dinero se tienen que preguntar, ¿para qué quiero el dinero? ¿Realmente lo necesito? ¿Y cuánto lo necesito? Porque a veces decimos, no, voy a levantar 10 millones. ¿Y por qué 10 y no 5 o 2,1 o medio millón? Entonces, no, porque si digo 10, entonces es que si digo 5, entonces me van a diluir y me van a dar una valoración y no sé qué, es como... O sea, creo que hemos creado un sistema un poco de unos incentivos perversos y es como, olvídate del sistema, es cuánto dinero necesitas. ¿Para qué? Y antes de mirarlo fuera, mira dentro de la empresa y ten un poquito de paciencia. Porque creo que el problema que han tenido muchos de estos negocios es que llamamos negocios tecnológicos a cosas que no lo son. Yo soy consciente de que he creado un concesionario muy grande o una compañía de real estate muy grande que usa la tecnología para escalar. Pero no me autoengaño diciendo que he creado una compañía tecnológica porque no vendo software, ¿no? Entonces, el software sí que puede escalar y puede hacer 10x. Una compañía, y en España no tenemos muchas compañías de software, ¿no? Tenemos muchas compañías que son intensivas en capital, en operaciones, que está muy bien, que son negocios geniales, pero que esos negocios son imposibles de multiplicarlos por 10, cuando de pasar de 100 a 1.000 millones o a 10.000 millones o 100.000 millones en un año. Es imposible hacerlo sin quemar mucho dinero o sin hacer ciertas barbaridades financieras, ¿no? Entonces creo que ciertos negocios los pueden hacer, pero muchos otros tienen unas tasas de crecimiento óptimas y creo que tenemos que tener un poco más de paciencia y aumentar los horizontes temporales. También inversores, porque también el emprendedor quiere conseguir un unicornio en 3 años y los inversores quieren un retorno de 10x en 3 años también. Entonces, creo que todos tenemos que ajustar las expectativas de rentabilidad y pensar más un poco con sentido común.
Bueno, pues nos quedamos con un gran consejo también para ir terminando este programa. Han salido pues muchas palabras que podrían definir o rematar. Creo que con Pablo nos quedamos con esa paciencia que tenemos que tener todos. Ha salido también la ambición, ha salido la cultura, ha salido la caja, han salido alguna que queráis añadir para rematar el programa, pero bueno, creo que nos llevamos claves, nos llevamos un montón de soluciones. Ahora vamos a abrir pues al público si quiere hacer preguntas a los expertos, pero hoy nos llevamos con bastante... Lo hemos pasado bien y nos llevamos un montón de soluciones para encontrar financiación para las startups en momentos tan difíciles como estos. Hasta aquí este programa especial de negocios de carne y hueso en Radio Intereconomía, con público en directo, dando voz a emprendedores, inversores, empresarios de carne y hueso. Hoy desde la sede de Guaira, en colaboración con Ver & Ver, con Lourdes, con Mila de eTable Adventure, con Pablo Fernández de Clicars y Clicalia, Miguel Moneo, CEO del campus360.com, Rodolfo Carpentier, el gran Rodolfo Carpentier, y Cristi Teis de BBVA Spar. Muchísimas gracias a todos y a ti por seguirnos cada día. ¡Hasta luego!